Listo. Bueno, vamos a ver tipos genéricos. ¿Qué son los tipos genéricos? Es la manera que tenemos de armar una clase fuertemente tipada. Fuertemente tipada se refiere a darle un tipo de dato, a darle a sus atributos tipos de dato, o a sus métodos en sus retornos o en sus argumentos. Darle un tipo de dato que sea único, pero que sea al estilo comodín, digamos, que se pueda cambiar en el momento de instanciar ese objeto. Lo primero que quiero hacer es preguntarles a qué les refiere eso, algo que tiene un tipo de dato, pero que ese tipo de dato se lo damos en el momento de instanciarlo. Hay algo que venimos utilizando ya hace varias clases que tiene, de hecho el nombre de eso termina con genérico, que tiene, exacto, las colecciones genéricas, list, queue, stack y dictionary, las cuatro implementan tipos genéricos. Implementan un comodín que en el caso de las lists, por ejemplo, vamos a agarrar un caso, nos permite que cuando se hace un remove se le puede pasar un objeto de ese tipo, cuando hacemos un add le podemos pasar un objeto de ese tipo, y solo de ese tipo, ¿no? De ese tipo o que herede de ese tipo, pero bueno, que macheen los tipos. Que cuando le hacemos un add, dije, un remove, bueno, que adentro va a guardar objetos de ese tipo, y bueno, hay un montón de otros métodos que también los utilizan, pero esos son más o menos en los que nos movemos, en el add y el remove sobre todo. Y todo esto no es que es cualquier cosa, es ese tipo, y si no ponemos ese tipo nos da un error el compilador a partir de que generamos la instancia. El compilador tiene ni siquiera el compilador, perdón, antes el IDE tiene la facultad de darse cuenta que uno instanció el objeto con un tipo en particular y a partir de ese momento ese elemento instanciado es de ese tipo. Si hacemos una lista de personas, le pasamos entre el menor y el mayor nuestra clase persona, nuestra lista solo va a aceptar objetos del tipo persona en el add, solo va a aceptar objetos del tipo persona en el remove, en la sobrecarga que acepta ese objeto, solo nos va a retornar objetos del tipo persona en un for each, siempre va a ser para persona. Y si abajo instanciamos una lista de strings, solo va a aceptar strings. Entonces es súper potente, nos permite hacer algo general como es una lista, es para un montón de usos, pero tipado. Ese tipado es en el momento de compilación del código, en el momento de que se instancia ese objeto en realidad. Dicho todo esto, todo este preámbulo, bueno, acá hay un poco de historia, se implementa en la versión 2.0 de C#. Es una clase, se habla de clases parametrizadas. Las que implementan un tipo genérico son clases parametrizadas, que es igual a una clase, solo que le vamos a agregar esta definición de un tipo comodín. Otra vez, el ejemplo, list y dictionary tienen un parámetro entre el menor y el mayor, ese parámetro es el que le va a dar el tipo. Por ejemplo, en dictionary un int string, bueno, a partir de ahí es int string tanto para llamar a su constructor como para llamar a cualquier método que lo requiera. ¿Cómo hacemos para definir un tipo genérico? Cuando declaramos nuestra clase, igual que siempre, entre menor y mayor se le pone, por convención se dice, se decidió que sea en casi todos los casos una letra. Esa letra es una letra que suele ponerse a partir de la letra T del alfabeto, de ahí en adelante. No suele haber clases con muchísimos genéricos, sí con varios, pero no con exageradas cantidades. No hay un límite, no, por lo menos no que yo conozca, o sea, si hay un límite es demasiado grosero, pero digo, no sé, también por convención no se suelen hacer clases con muchísimos genéricos. Acá, como dice T, podría decir Pedro, Juan Cruz, cualquier cosa, el nombre que ustedes quieran, por convención se utilizan las letras a partir de la T. Eso lo que dice es que esta clase es parametrizada y que va a tener, cuando se instancie, un tipo T, un tipo X, un tipo genérico. A partir de ahí, en cada lugar donde yo quiero utilizar ese tipo, voy a poner T. Entonces, por ejemplo, private
T, un atributo. A donde iría string, donde iría persona, donde iría perro, T. Y en cada lugar donde yo necesite esa T, necesite ese tipo variable, ese comodín, pongo T, listo. Cuando lo voy a instanciar, fíjense que es igual que instanciar una lista. Mi clase mensaje, le digo que es del tipo string, le doy un nombre al objeto, igual new, el tipo string de nuevo, paréntesis, listo. Es igual que cuando instancio una lista. Y si quiero que mensaje, en vez de ser string, en la línea siguiente, tener otro objeto en realidad, que en vez de ser string sea del tipo mi clase, pongo mi clase y ya está. Y si quiero que sea perro, pongo perro y ya está. Y si quiero que sea int, pongo int y ya está. No hay que hacer otra cosa. Parametrizo la clase, le digo de qué tipo va a ser esta instancia. Si quiero tener más de un parámetro, como los diccionarios que tienen dos, por ejemplo, elijo TU, pongo dos letras, otra vez acá podría ser AB, esto es una convención, arrancar desde la T, podría ser UT, nada cambia eso, es solo una convención. De hecho, en algún momento en esta misma PPT esa convención se rompe y no hay problema. Y acá puedo instanciar un objeto del tipo T, un objeto del tipo U, un objeto del tipo diccionario que sea TU. Puedo hacer lo que quiera con esa T, con esa U o solo con la T en el ejemplo anterior. Son tipos. A partir de acá, estos son tipos. Cuando lo instancio lo mismo, en este caso sería como un diccionario si le quieren encontrar un paralelo. ¿Por qué? Porque tiene dos tipos genéricos. Podría tener tres tipos genéricos. En ese caso no conocemos ninguna clase que lo haga, no hemos utilizado en la cursada ninguna clase que tenga tres tipos genéricos, pero podría ser, otra vez, separado por coma, el de otro tipo y listo. Frénenme si algo no se entiende porque se va poniendo cada vez más áspero esto. Después vamos un poquito al código. Hay una regla que habla de las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Es decirle que ese tipo genérico va a tener cierto comportamiento o ciertas características o ciertas particularidades. Entonces, por ejemplo, puedo decir, acá está totalmente roto lo que les decía antes, K, B corta, U, no empecé de la T, empecé de una letra anterior, no importa. Donde U implemente esta interfaz, ahora el tema que sigue son interfaces, donde U implemente esta interfaz, que encima es una interfaz genérica que recibe un U, y donde B tengo un constructor por defecto, tengo un constructor que no recibe argumentos. Son características que va a tener mi clase. Denme un segundo. Ahí está, perdón. Dale. No, en realidad una vez que vos declarás un constructor, no tiene más constructor por defecto. Ojo. Una vez que vos le declarás un constructor a una clase con argumentos, no existe más el por defecto. Está bien, pero para que no confundir con lo otro. Necesitan, bueno, un constructor sin argumento. Esto tiene varios fundamentos y varias veces se utiliza. No sé si en la cursada quedó algún ejercicio que utiliza esta restricción, pero es algo que se usa muchísimo. Se necesita a veces construir un objeto sin tener argumento. Bueno, en el caso este, K quedó sin restricciones. ¿Qué es un...? Sí. Por favor, todos los que tengan micrófono, métanse, no vayan por el chat. ¿Cómo? De nuevo. Sí. Ahora vamos a ver todas las restricciones posibles, pero esa restricción quiere decir que es un constructor sin argumentos, no hay forma de decirle que sea un constructor que reciba tal y tal cosa. Creo que es. Exacto, vos decís que ese objeto se tiene que poder construir
sin argumentos. Tiene porqués, cuando vemos archivos le vamos a ver un porqué, y hay un montón de situaciones donde se necesita construir el objeto antes de conocer sus atributos. Entonces, esta restricción, por ejemplo, a nosotros en la cursada nos va a servir para archivos. En archivos a veces se necesita que el objeto tenga un constructor por defecto. Entonces, cuando serialicemos un objeto en disco, digamos. Pero nada, no nos adelantemos, es una restricción que se usa mucho. Sí, exacto, yo ahí estaba por hacer una aclaración más del where, que es que el where es la palabra donde decimos que, por ejemplo, vamos al primer ejemplo que es más simple y cortito, decimos donde t extienda o implemente, el implemente es para interfaces, pero empezamos a meter la palabra, extienda o implemente de mensaje a mensaje. Entonces que t sea mensaje es un t válido, que t sea una herencia, que sea de una clase que hereda de mensaje es válido, que t sea, o sea, directa o indirectamente, ¿no? Puede ser una herencia directa, una clase que hereda de mensaje, o una clase que hereda de una clase que hereda de mensaje. Cualquiera de esas siempre va a machar con mensaje. O si esto fuera una interfaz, que todavía no lo vimos, que implemente esa interfaz, que sería el caso de acá abajo. Sí. Sí. Si mensaje es una clase, terminás diciendo que sí, que tiene que ser una clase. Igual, siempre va a ser un objeto y los objetos siempre tienen una clase metida. El de abajo sí, el de arriba es más sencillo. No compila. Por eso, el compilador, en realidad no el compilador, ya el IDE se da cuenta que si vos pusiste esa restricción y estás poniendo sería un B corta que no cumple, no tiene ese constructor, te dice, no, este tipo no es, tiene una restricción, esto no machea, esto no va. Sí, ni compilación, o sea, el IDE te lo dice, no llegás ni a tocarle el play. Lo que pasa es que, y si le querés pasar un string, es válido. Entonces cuando vos pones el where la restricción, le decís, no, bueno, string no es válido, int no es válido, float no es válido. Solo es válido algo que herede, que extienda directa o indirectamente de mensaje, o que sea un mensaje. No, porque si vos le pones mensaje, o sea, si tu tipo fuera mensaje, espera, no sé si te estoy por contestar lo que me querés decir. Vos decís sacar el genérico directamente. Bueno, está bien, es una alternativa. Ese ejemplo es un ejemplo para que vean el Word. Sí, quizás en ese caso no te sirve hacer un genérico y demás. Pero ese where te está dando una restricción clara de algo. A veces esos tipos genéricos vos lo que haces es cuando vos haces un tipo genérico, este t, si vos acá le ponés, pongámosle que tenemos un mensaje extendido, que hereda de mensaje. Cuando vos digas que t es mensaje extendido, vos dentro de la clase vas a terminar viendo al objeto como si fuera mensaje extendido. Y lo vas a retornar como un mensaje extendido, no como un mensaje. No vas a tener que castearlo para usar algo de mensaje extendido.
¿Se entiende a dónde voy? O sea, empezar a tener un montón de fuerzas que son de mensaje extendido, no de mensaje. Los retornos, aceptarlo en un método, hacer alguna operación, pasarlo a algún lugar, es siempre mensaje extendido. ¿Por qué? Porque T es mensaje extendido. Después hay restricciones que son como mucho más fuertes, como esta de I comparable, porque I comparable nos sirve para implementar algunos métodos, o I enumerable, por ejemplo. I enumerable es una interfaz, hoy vamos a llegar a interfaces, pero es una interfaz que es la que nos permite que nuestro objeto corra en un for each. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado en su momento de la clase libro, a donde implementamos indexadores? Fue un ejemplo hace unas 6-7 clases atrás. Si ustedes quieren que ese libro pueda correr, lo pueda recorrer un for each, lo único que hacen es implementar la interfaz I enumerable. Entonces, si ustedes acá hicieran una restricción para un objeto con I enumerable, ustedes saben que ese objeto lo pueden recorrer en un for each. No importa qué objeto sea. Si es una lista, si es un libro, cualquier objeto que implemente esa interfaz, ya solo por la restricción, el IE los deja meter en un for each, porque dice, bueno, si implementa esta restricción, si implementa esta interfaz como restricción, perdón, lo puede meter en un for each. Puede hacer un for each item in el objeto U. Entonces se empiezan a dar un montón de particularidades que nos dan un montón de ventajas que realmente están buenísimas. Ahora van a ver algo muy chiquito, un mundo muy acotado y demás, pero Generics es algo que da muchísima potencialidad a un sistema, sobre todo cuando el sistema empieza a crecer y empiezan a tener herencias, ¿cómo decirlo? Porque no es forzadas, pero como herencias a bastantes tipos que obviamente hacen algo similar, pero son bastante distintos también en su conformación. Por ejemplo, cuando quieren hacer algo con base de datos y tienen muchas clases que acceden, ya nos tenemos que ir a temas que nos exceden, pero como Entity Framework o APIs y demás, a veces hacen herencias muy genéricas buscando algún comportamiento, y ahí el meter generics hace que podamos como darle un marco más cómodo a lo que estamos construyendo. Me estoy yendo a algo que nos excede muchísimo. Lo que me importa es que entiendan generics, lo que me importa es que entiendan que se puede restringir cada uno de esos tipos. Nosotros no vamos a volar muy lejos durante la cursada, es importantísimo que se lleven el concepto bien armado. Obviamente es una base lo que vamos a ver en la punta de este iceberg. Más que nada conceptualmente es la punta. Vamos a ver todo, creo, o casi, pero conceptualmente vamos a jugar con mucho cuidado, con muy poquitas cosas. Bueno, acá están todas las restricciones posibles, que T sea una estructura, que T sea una clase, que T sea un add management, no nos importa para la cursada, pero ahí está, que T implemente el constructor genérico, que T el nombre de una clase, entonces que sea esa clase o una herencia, que T el nombre de una interfaz, que implemente esa interfaz, e incluso que TU, o sea, que el tipo genérico sea del tipo de otro de los genéricos que recibimos. O sea, por ejemplo, en este caso, que K B corta, cada 2 puntos de corta, puede ser una restricción. Entre sí los tipos genéricos se pueden restringir. Creo que algo no te entendí, y si no te tengo que decir que no de una, pero volveme a decir. Acá ponele. Sí. Y en ese caso la restricción te está forzando mucho, porque si vos le pones string no se puede heredar, sí o sí los dos tienen que ser string, pero sí se podría.
No, a ver, ponerle un where no es obligatorio. Si vos pones una restricción, esa restricción se tiene que cumplir. Y si vos después decís que t tiene que ser de tipo u y u es string, t va a tener que ser string. Pero porque ahí no hay herencia posible. Entonces, si fuera del tipo mi clase u, bueno, va a tener que ser del tipo mi clase o de alguna herencia o algo que machee. ¿No? Bueno, algunas de las restricciones son mutuamente excluyentes, esto no me lo acuerdo de memoria, así que lo voy a leer. Todos los tipos de valor deben tener un constructor sin parámetros accesible. Las restricciones struct implica la restricción new y la restricción new no se puede combinar con la restricción struct, o sea, una implica la otra, pero la otra no se puede combinar con la primera. La restricción unmanagement no se puede combinar con las restricciones struct o new. Unmanagement no la vamos a ver, struct no la vamos a utilizar, perdón, struct tampoco, así que son nada más que restricciones para que tengan en cuenta, pero que no nos van a molestar en la cursada. ¿Por qué habremos puesto un ejemplo de esto? No me acuerdo, a ver, vamos a leer la management. El elemento de tipo no debe ser de tipo de referencia y no debe contener ningún miedo. Ah, bien, el management no tiene que ser de tipo de referencia, entonces tiene que ser de tipo de referencia. Bueno, acá está cómo funciona, pero no sé por qué metimos un ejemplo de esto, porque es algo que no le damos bola, que tampoco, por lo menos yo no lo he usado nunca, y he usado bastante genérico. Pero bueno, sigamos con cosas más interesantes. Bueno, los genéricos también se aplican a métodos, o sea, en una clase no genérica, una clase no parametrizada, puede tener métodos parametrizados. Esto se lo han, la mayoría de ustedes calculo ya se lo han chocado, pero calculo no han entendido cuando desapareció, o nada, copiaron algún código y lo solucionaron. Pero bueno, lo importante es que un método puede ser parametrizado y puede tener restricciones también. Entonces yo puedo decir que este método tiene el parámetro t y utilizar t libremente, como retorno, como argumentos, como lo que yo quiera. En este caso tiene una restricción que t sea una clase. Después nada, es un console writeline diciendo si son iguales o no. Y bueno, en este caso es estática, en este caso no es estática, son exactamente los mismos métodos, pero las restricciones se pueden aplicar, los parámetros, los tipos parametrizados o genéricos se pueden aplicar tanto a métodos estáticos como no estáticos. Bueno, de esto no hay ejemplo de uso, así que ahora podemos hacer un ejemplo. Vamos un poco al visual. Me traje algo que no sé qué es, pero que habíamos hecho nosotros, así que lo vamos a borrar. El de excepciones. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a generar una clase. Clase lista. No me molesta. Me olvidé el parámetro. Vamos a poner un parámetro, como dije, para romper un poco lo que es la convención nada más. Por lo general acá vamos a poner t. Vamos a ponerle cualquier cosa para que vean que también es válido. Private. A ver, vamos a hacer. ¿Qué tipo de datos vamos a hacer acá? Porque si quiero, y si lo hacemos con un array se va a complicar mucho. Lo voy a hacer con una lista solo para no tener que hacer todas las validaciones del array y no comernos un montón de tiempo haciendo eso. Vamos a hacer una lista propia. Hay un ejercicio que lo propone hacer con un array, háganlo, pero bueno, yo acá lo voy a hacer con una lista para no tener que andar validando el espacio vacío, el agregar espacios y demás, que es un choclo bastante largo, y aparte así para no arruinar el ejercicio. Entonces vamos a hacer un public
List igual. Vamos a hacer un public vamos a hacer un get, vamos a hacer vamos a poner el nombre en castellano mejor, vamos a hacer un void quitar vamos a pasarle un index. Vamos a devolver el objeto que está en ese índice. Vamos a quitar el elemento. Obviamente lo que estoy haciendo ya está hecho, pero ahora después ustedes lo van a hacer con arrays, como le dije. Por lo menos está el ejercicio. Entonces me generé una lista propia. No estoy inventando nada nuevo, ya lo sé. Con un tipo genérico, AR. Solo para romper el tema del T. Vamos a cambiárselo, le ponemos T. Solo para que vean que también lo puedo poner como T. No pasa nada. Y adentro me estoy generando un objeto del tipo T, que se llama list, para que no sea lista de nuevo. Un constructor que instancia ese objeto y le pasa T. Un método obtener que retorna un T. Un método quitar que remueve un T. Y un método agregar que agrega a la lista un T. Todo con T, todo genérico. Me voy al program y yo ahora hago un lista string, lista igual new lista string. Vamos a ponerle lista 1 y vamos a hacer un lista 2 que sea del tipo int. Entonces si yo hago lista 1 add, es del tipo string, le quiero agregar un 1, no me deja. Perdón, no era add, era agregar. No me deja. Me dice no se puede convertir int a string. El int es este, mi lista es del tipo string, o sea, ya acá se da cuenta y no me deja compilar, obviamente. Porque no se puede agregar a un objeto con un genérico del tipo string un entero. Entonces si le ponemos comillas, ponemos sola, es válido. Lo mismo en la lista 2. Si yo hago un agregar y le paso un string, tengo el mismo error pero al revés. No se puede convertir un string a int. Entonces le paso un número, 10. Si yo quiero eliminar, vamos a hacerlo con objetos, así siempre vemos que es con el mismo objeto. Si yo quiero, vamos a hacer un console writeline primero, lista 1, olvidé el obtener, las quiero imprimir.
lo corro, o ley 10. Si yo quiero hacer lista 1, quitar. Vamos a hacerle un método que me muestre la cantidad, una propiedad, perdón. Le quito el elemento, imprimo la cantidad de elementos, me dice que es 0. Si imprimo la cantidad de elementos antes de quitar, me dice que tiene un elemento, después me dice que tiene 0. Este ejemplo obviamente les resulta muy familiar. ¿Por qué? Porque dice, básicamente, si desconocen lo que es la lógica esta, donde aparte lo hice con un list, fui bastante chanta. Ustedes esto dicen, esto es una lista, la misma lista de siempre. Bueno, uno de los ejercicios propuestos que tienen ahora va a ser armar esto, pero con arrays. Entonces, ver cómo funciona una lista, más allá de que no es la implementación que hizo la gente de Microsoft, ver cómo funciona una lista armada por ustedes, armar su propio objeto del tipo lista. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se entendió todo? ¿Todo clarísimo? Bueno, sí, ahí van a surgir otras dudas. Una cosa es verlo como lo implementé, que aparte lo implementé bastante sencillo. Bueno, acá podrían ponerle restricciones, ¿no? Obviamente. Ahora para meterle la T no se me ocurre ninguna. El ejercicio, si no me acuerdo mal, lo propone con un array y ya les da los objetos, los métodos para poder jugar, tipo los copy y demás. Les dice no cómo usarlos, pero sí les dice qué métodos usar para poder agrandar el array en tiempo de ejecución, que en realidad no agranda el array, sino que genera un nuevo array, una copia, y carga todos los elementos que tiene el original. Bueno, es bastante costoso a nivel recursos de la máquina. Si fuera un array muy grande puede ser hasta que tengan problemas de memoria, pero bueno, para jugar acá un poquito y hacer una símil lista propia sirve. Va a ser algo similar a esto, pero bueno, obviamente si acá dentro le meten una lista, es esta chantada que acabo de hacer yo que dice en 10 minutos. Si le meten un array tienen que pensar un poquito más y van a jugar un poquito con un par de métodos que no han utilizado hasta ahora, creo. Pero es algo similar a esto que hicimos. Creo que les propone que hagan una búsqueda del elemento, que se fijen si coincide, no me acuerdo bien, pero creo que les pide que si coincide, y si coincide que lo eliminen, y eso va a implicarles que van a tener que rearmar un nuevo array sin ese elemento. O sea, no es nada más asignar un null en la posición, sino que van a tener que acortar su lista, porque la lista no deja un null. La lista, cuando le sacan un elemento, se achica. Cuando le agregan un elemento, se agranda. El count se achica y se agranda. Entonces van a tener que meter toda esa lógica. Es divertido. Y nada, van a implementar los genéricos. Sí. ¿Lo volaron? Se los paso yo por... Es de la guía vieja. En la guía vieja está seguro. No, bueno. Si no está... Entonces capaz que estaba en el campus, viejo, que ese nos lo bajaron. De ahí no pudimos rescatar nunca las cosas. Estaba seguro porque lo hice yo, pero ahora busco, si tengo el texto se los paso y de última háganlo después. Tiene mucho de juego del array. Dale, ahora lo busco. Tengo que ver a dónde quedó, pero ahora lo busco. Juega mucho más con array que con genéricos igual. Pero bueno, es una implementación muy amistosa de genéricos, porque ustedes, como esto, ven acá lista y no les surgieron preguntas con genéricos. ¿Por qué? Porque lista es algo conocido. Entonces, bueno, nada,
les permite hacer un juego con generics bastante amigable y después mucho de arrays. Si no, bueno, el ejercicio que tenías ahí en punta, pasáselo y que sea el ejercicio de hoy. Igualmente, primero vamos a ver interfaces, así ya en 45 minutos los que son de recuperatorio se van para el recu y nos quedamos con los demás. ¿Les pasaste el form, Esteban? Por favor, eso. Ahí a ese mail que ustedes pongan les va a llegar el examen, un PDF que es el examen. Así que complétenlo bien, reléanlo, fíjense que esté bien y abran el mail, no esperen a que lo mandemos. Y después revisen spam y demás si no les llega. Sí. En realidad la restricción no la puse. Les mostré, les dejé ahí cómo se haría, pero para este ejemplo no me sirvió. Vamos a poner una restricción, esperen. Vamos a cambiar esto. Voy a comentar esto porque me va a dar error. Nunca me acuerdo cómo comentar acá. Vamos a decirle que tengo un constructor sin argumento. Vamos a generar una clase que no le vamos a meter nada adentro, pero para ver una restricción. Clase. Persona, no le vamos a meter nada. Si venimos al program, ahí yo solo declaré la clase. Ponemos persona, contradiciendo lo que dijo Esteban, que yo no lo quise contradecir, pero ahora lo puedo probar. Una clase sin ningún constructor declarado tiene un constructor por defecto, es válido. Si yo acá le genero un constructor, public persona, string, nombre completo. Como dije, no voy a hacer nada acá adentro. Acá ya me dice que persona no. ¿Por qué? Porque persona debe ser un tipo no abstracto con un constructor público sin parámetros para poder utilizarlo como T, o un tipo T en el tipo o método genérico, listo. No se da cuenta si es un tipo o un método. Sí, podría. Pero, primer ejemplo, constructor por defecto. Funciona. Clase con constructor con argumentos, constructor o constructores con argumentos. No funciona. ¿Por qué? Porque la restricción dice que tiene que tener un constructor que no reciba argumentos. Entonces, la alternativa acá es generar otro constructor que no reciba argumentos. Y ahí vuelve a funcionar. Que la clase se pueda construir a partir de algo sin argumentos, de un constructor sin argumentos. Ese objeto se tiene... Perdón, dale. Si tenés esa restricción, necesitas ese constructor. En archivos, por ejemplo, para poder serializar y deserializar un objeto, necesitas el constructor por defecto. Para deserializarlo, en realidad. Pero bueno, si serializar y deserializar es guardar un archivo, pasar un objeto a archivo. Entonces, para poder pasar un objeto a archivo, necesitas ese constructor por defecto. Depende del tipo, no importa. Ya vamos a llegar a archivos, pero dejémoslo así genérico. No lo tomen puntillosamente lo que estoy diciendo, pero es así, en algunos casos es así. Entonces, cuando vos necesitas ese constructor, bueno, claramente esta clase que implementa genéricos, que es la que serializa, te dice que necesitas el constructor por defecto. Y aparte, si vos quisieras hacer una clase que sabés que ese objeto lo vas a tener que guardar en un archivo y tu serializador te pide que tenga constructor sin argumentos, ya le metes la restricción y no dejás que haga una clase que a tu clase le meta cualquier tipo de dato. Solo tipos de datos que yo pueda después guardar archivo. Porque si no, esto se rompe, me va a empezar a dar excepciones. Entonces ya ni lo dejo. O excepciones o ni compila, no me acuerdo. Pero ya ni lo dejo, lo restringo. Entonces las restricciones me sirven para prevenir problemas.
Y acá me olvidé de mostrarlo. Sí, dale. Sí. Esto es parametrizar una clase. Si lo querés con las palabras que más se utilizan, es parametrizar una clase. Si no se habla de clase genérica, pero la acción es parametrizar una clase. Para esto, para poder ser fuertemente tipado, o sea, esto es T, esto es del tipo T, esto retorna un tipo T, esto recibe un tipo T, es tipado, fuertemente tipado, pero se tipa en el momento que se construye. El tipo depende del momento de la instanciación, en realidad del momento de la declaración, sería previo. El tipo recién acá. ¿Esta clase es fuertemente tipada? Sí, ¿por qué? Porque es del tipo persona. Ahora, ¿cuándo lo definí? Cuando lo declaré. No lo definí acá en el código. Acá no puse string, acá no puse persona. Acá puse T, puse un comodín. Y el comodín acá le digo que es persona. Esto se considera fuertemente tipado. Fuertemente tipado es la capacidad que tienen este tipo de lenguajes de que un objeto sea de un tipo y sea de ese tipo hasta que se pierda referencia, hasta que se muere, digamos. Hay lenguajes que, como JavaScript, que no son fuertemente tipados, y a una misma variable uno le puede meter en un momento un string, después meterle un array, después meterle un entero, y el tipo va variando durante la ejecución del programa, lo cual, a mi manera de ver la programación, es peligrosísimo porque uno nunca sabe qué tiene adentro eso. Así como es súper potente para algunas cosas, es súper peligroso porque uno no sabe qué tiene adentro. En cambio, C#, Java, PHP, etcétera, son fuertemente tipados. Tienen un tipo para cada variable. Bueno, esto es fuertemente tipado, esto es persona, esta lista es una lista de personas, pero se tipa en este momento, en el momento de la declaración. Sí. Sí, o sea, en el momento que lo declarás, podés ponerle lo que vos quieras, como dice acá. Tenía un string, un int. Cualquier método que forme parte de lista, sea genérico o no sea genérico, esta propiedad no es genérica, digo, no usa nada genérico, y sin embargo la puedo utilizar. O sea, esto es pasa a ser una clase común, como el es list, pero con un tipo particular, que lo único que cambia es que se pone acá el tipo. Y esto se habla de comodín, el comodín es la carta que se intercambia por cualquier otra carta en un montón de juegos de cartas, por ejemplo. Entonces, por eso se habla, lo nombro como un comodín. Puede tomar distintos valores durante el mismo programa, pero bueno, otra vez, eso no quita la propiedad de que es fuertemente tipado. Cada objeto tiene un tipo. Interfaces. Interfaces es un concepto mucho más abstracto. A mí me gusta un concepto que fue el que me hizo caer la ficha después de programar durante bastante tiempo y evitarlas lo más posible a las interfaces, que es algo que suele suceder en los programadores, por error, por un grosero error. Pero bueno, yo fui parte de ese error, así que me hago cargo. A mí la forma de ver lo que me clarificó mucho es que es una especie de contrato, es una forma de decir, bueno, si implemento esta interfaz, tengo que implementar estos métodos de esta manera. Hoy por hoy las interfaces en C# han sufrido una pequeña corrupción, que es que permiten hacer cosas que antes no y que las interfaces de otros lenguajes no lo permiten, con lo cual se mezcló mucho más el concepto. Pero nosotros vamos a la vieja escuela, lo que nosotros veamos dentro de la cursada Slate, que es el concepto de interfaces más genérico, el que
implementan más tipos de lenguajes, al menos hasta, no diría hasta hoy, pero sí hasta hace un par de años, 1, 2 años. Porque quizás a hoy ya se corrompieron bastantes más, digo. Pero bueno, C# ya está bastante corrupto en el concepto. Entonces uno lo que hace dentro de una interfaz es declarar firmas de métodos que retorna, que recibe, etcétera, pero no les implementa un cuerpo, no les implementa código. Algo muy similar a al toque ustedes lo emparentan con una clase abstracta que solo tiene métodos abstractos. Por definición, las interfaces eran eso, eran similar a una clase abstracta que solo implementa métodos abstractos, con una ventaja: la herencia no puede ser múltiple, la implementación de interfaces sí. Uno puede implementar tantas interfaces como uno quiera o necesite. Entonces, una misma clase puede tener una sola herencia, pero puede tener implementadas 10 interfaces, 20 interfaces, una interfaz, ninguna interfaz. Entonces la gran ventaja estaba ahí, por eso es que se diferenciaban muchísimo de lo que era una clase abstracta con solo métodos abstractos. Aparte, las interfaces antiguamente dentro de C# también era así, no podían implementar nunca código. Dentro de la mayoría de los lenguajes de programación, al menos los que yo manejo, que son bastantes pero muy pocos si los contamos contra el total, las interfaces solo servían para esto, para declarar las firmas de métodos. Hoy por hoy en C# pueden declarar cuerpos de métodos, o sea, métodos con códigos, con retornos, con todo. Eso es lo que yo hablo de que se corrompió un poco dentro de C#. Nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a implementar interfaces como a la vieja usanza, digámosle, por llamarlo de alguna manera. Las interfaces son declaraciones de firmas de métodos o propiedades, no tienen atributos, no tienen cuerpos sus métodos, que se utilizan para ponernos de acuerdo en un negocio, para hacer una especie de contrato y decir, bueno, todos los que implementen esta interfaz van a ejecutar, van a tener que darle funcionalidad a estos métodos. Están obligados a darle funcionalidad a todos y cada uno de los métodos de la interfaz, con lo cual funciona, como digo, como una especie de contrato. Bueno, si yo implemento esta interfaz, ya tengo definidos los métodos, ya tengo definidos todas sus firmas, pero bueno, les tengo que definir un comportamiento. Por defecto se utilizan el IDE para implementar una interfaz, le rellena esos métodos con lanzar la excepción not implemented exception, que es una excepción que se utiliza justamente para estos casos, para decir, bueno, este método no tiene implementación, no deberías estar llamándolo, o aún no tiene implementación, está en construcción, podría ser otra lectura de lo mismo. Hay una interfaz, como dije antes, que es la I enumerable, que nos permite que cualquier objeto sea recorrible por un for each. Uno le da comportamiento a los métodos que provee esa interfaz, tiene cierta lógica media compleja, tiene una palabra reservada que se llama shield, que es la que permite hacer esta especie de puntero que se va corriendo y va retornando los objetos de a uno por cada vuelta del for each. Si uno quiere hacerlo al estilo for each es bastante compleja. La implementación son 2 líneas de código, pero es complejo porque es algo nuevo. Pero bueno, nos permitiría simplemente implementar esa interfaz de forma correcta, que nuestra clase sea recorrible por un for each, cualquier clase que tengamos. Sí. Estoy ahí todavía. Estoy contando todo de memoria. Y después ahora paso las PPT medias rápido y a donde vea que algo me lo comí, bueno, se dice esto, que es una manera de describir qué debería hacer una clase, pero sin especificarlos cómo. Bueno, hay un montón de palabrería sobre lo mismo. Esto es lo que yo les digo, esto está escrito antes de estos cambios que hizo C#. Es la manera que yo conozco de implementar interfaces, era la manera de implementar interfaces dentro de C# hasta no hace mucho, y es la manera que yo, de los lenguajes que sigo manejando, que a ver, obviamente por temas laborales me fui quedando, y bueno, la facultad es parte de esos temas laborales, me fui quedando dentro de algunos más que de otros, pero hasta donde yo sé, otros lenguajes de los que yo manejo no implementan las interfaces de otra manera. Pero bueno, ahora C# permite declarar atributos, nosotros nos quedamos con esta definición, no se permite especificar atributos en interfaces.
todos los métodos son públicos por defecto. Creo que ahora deja hacer algo medio raro con las visibilidades, no me acuerdo, pero nosotros nos quedamos con esta definición. Todos los métodos son como una especie de abstracto porque no permiten declarar el cuerpo, no permiten declarar, especificar el cómo, sí el qué. Bueno, hoy por hoy C# permite declarar cuerpos, nosotros nos quedamos con esta definición que está escrita. Se pueden especificar propiedades sin implementación, nos quedamos con esa definición, como dije antes, hoy por hoy C# cambió. Las clases pueden implementar varias interfaces, es una gran ventaja. Las interfaces pueden simular algo parecido a una herencia múltiple a partir de la implementación de interfaces. Este es un concepto que les gusta a los filósofos de la programación, yo soy más práctico, pero bueno, van a escuchar esta definición que es una especie de simulación de herencia múltiple. Y bueno, definen el qué y no el cómo. Otra vez nos quedamos con esta definición para lo que es la cursada. Todo lo que sea dentro de la cursada tiene que cumplir con esto. O sea, vamos a ver interfaces como se implementan en la mayoría de los lenguajes orientados a objetos. ¿Cómo se declara una interfaz? Modificador de visibilidad. En vez de la palabra reservada class, es la palabra reservada interface. Por también convención, se suele poner la I como primera letra, I mayúscula, y después cada palabra empieza con mayúscula. Por eso queda la I y la N en mayúscula, y sería I nombre interfase, en este caso. Es lo que les digo, I enumerable, I comparable, creo que era la otra que ya habíamos nombrado, y hay un montón de interfaces propias del sistema que cumplen con esta nomenclatura, se tiende a cumplir con esta nomenclatura. ¿Cómo es el cuerpo de una interfaz? Public interface y nombre de interfaz, el que sea. Void, no ponen la visibilidad porque ya por defecto son públicas y no se puede alterar. A partir de ahora hablo todo como verdades absolutas, que acá no se puede declarar código y demás. Pero bueno, sepan que el otro se puede, no es válido dentro de la cursada. Sí. El método no tiene visibilidad porque por defecto, como decía acá, segundo ítem, todos los métodos son públicos, no se permite especificarlo. ¿No tenés? No. No, porque justamente la implementación de interfaz suele ganar practicidad cuando se pueden acceder a esos métodos de cualquier lado. Lo ideal no es que en una interfaz se definan métodos privados de una clase, sino que se definan métodos accesibles desde fuera. Entonces, por lógica se llegó a esto. Bueno, son todos públicos. Cuando quiero implementar la interfaz, a diferencia de cuando hablábamos de herencia, que era heredar o extender, de hecho en Java para hacer una herencia se utiliza la palabra reservada extends, y para hacer una implementación de interfaz se utiliza la palabra reservada implements. Bueno, acá es todo con dos puntos. Acá no importa si es clase o interfaz, siempre va después de los dos puntos. Si tuvieran una clase y una interfaz, va primero la clase, siempre primero la herencia, coma, la interfaz. Si fueran solo interfaces, también siempre separado por coma. Siempre que hay más de un nombre después de los dos puntos va separado por coma, pero si hay una herencia siempre va primera. En este caso, mi clase implementa la interfaz y nombre interface, que es la de acá arriba. A partir de ahí, yo puedo declarar mi objeto y llamar a método. Obviamente el método va a estar definido acá dentro del código, el cuerpo de método va a estar definido. Pero si implementé la interfaz y esto compiló, es porque acá está definido el método. No sé si... déjenme ver una cosa. Bueno, no importa si lo dice después, lo digo ahora. También podrían construir acá, decir que en vez de mi clase, diga y nombre interfase. Y nombre interfase espacio obj igual new mi clase. Entonces acá se quedarían como accesibles solo los métodos de la interfaz y el objeto, al igual que con las herencias, ustedes podrían castearlo y volver a obtener el objeto original, tienen la misma relación, digamos,
entre obj y mi clase que tenían con las herencias al declarar un objeto hijo con el nombre del padre. Esto es básicamente, este tipo de declaración es la que usa el for each. El for each recibe algo del tipo IEnumerable. Entonces no le importa qué objeto es, lo que le importa es que tenga implementados los métodos de la interfaz. Ustedes podrían construir listas de interfaces y adentro meterle cualquier objeto que implemente la interfaz. Podrían construir una lista del tipo IEnumerable y adentro una lista del tipo IEnumerable y adentro meterle un objeto list, adentro meterle algo de diccionarios, en realidad un diccionario que implementa el IEnumerable. Podrían meterle cualquier objeto que implemente esa interfaz. Es la misma relación que cuando hablábamos de herencia y que se podía construir todo a partir de los hijos. Bueno, acá está de nuevo lo mismo que les dije recién, separado por comas si hay más de una. Claro, obj solo va a ver los métodos de la interfaz. Pero obj lo podés castear de nuevo a mi clase y llamar cualquier método que está definido dentro de mi clase. Es válido. O sea, no perdiste al objeto mi clase, sino que te quedaste con una referencia más chiquita. Lo mismo que cuando tenías persona y alumno y hacías persona A igual new alumno. Vos desde A podías acceder a todos los métodos y atributos y propiedades de persona, pero también lo podías castear alumno nuevamente y acceder a cualquier método de alumno. Es la misma relación que cuando hablábamos de herencia. Te estás quedando con un puntero apuntando un pedacito más chiquito de ese objeto, más específico de ese objeto. Bueno, y hay otra manera de implementar interfaces, que es la implementación explícita. ¿Qué quiere decir la implementación explícita? Se utiliza en varios casos. Uno, por ejemplo, implemento dos interfaces que tienen un método con el mismo nombre. Entonces, ¿cómo hago? ¿No puedo implementarlas? Sí podés. Tenés que implementar. Una la podés implementar de forma implícita, o sea, esto que vimos antes. Defino método acá adentro, pongo public void método int, llaves, escribo el código dentro de mi clase. Listo. Es una implementación implícita. El resto de las apariciones de ese método lo voy a tener que hacer de forma explícita, que sería en la definición, acá hay un ejemplo, en la definición poner el nombre de la interfaz, punto, el nombre del método. Esto es una implementación explícita. Como dije, nos salva del problema de que dos interfaces tengan un método con el mismo nombre. Otro tema de esta implementación es que para acceder a este nombre método, que esté implementado de esta manera, sí o sí tengo que efectuar un casteo. ¿Por qué? Porque si lo implementé de forma explícita, como puede ser que haya dos métodos con este nombre, con nombre método como nombre, entonces sí o sí lo tengo que castear para ver si quiero acceder a este o al otro. Todos los que estén implementados de forma explícita siempre se tienen que castear a la interfaz. Esto también nos permite hacer implementaciones de interfaz con un pseudo privado. ¿Por qué? Porque no va a ser visible ese método a no ser que castees. Es medio raro el concepto, es un concepto que se puede utilizar. ¿Por las dudas? Sí. La implementación explícita es el nombre de la interfaz, punto, el nombre del método.
Ese es un motivo. Otro motivo es hacerlo porque sí, Nada te lo prohíbe, digo. No es lo usual. Claro, nada te prohíbe hacer eso. No es la manera más normal de hacerlo, pero nada te lo prohíbe. Por lo general, la que implementás, cuando tenés dos con el mismo nombre, la que implementás de forma explícita es la que menos utilizás. Porque la otra la querés más a mano, nada más. Es un estorbo hacerlo de forma explícita, porque tenés que andar casteando cada vez que querés llamar al método. Pero a veces no, capaz que este método no lo querés ni implementar. Acá le pones un throw not implemented exception, el que querés es el otro, pero bueno, implementaste la interfaz, tenés que declarar el método, no es opcional. Y bueno, acá le pondrás un throw not implemented y al otro le declararás su código con todo lo que tiene que hacer. Eso también puede ser algo que te pasa. Tenés dos interfaces, mismo nombre, y querés utilizar uno solo. Decime, perdón, te interrumpí, no te escucho. No, podés implementar los dos. Acá está implementado, más allá de que el console Railline, que yo siempre le digo que no lo ponga, acá está implementado. Podés implementarlos, si te son válidos los dos casos, los podés implementar. A veces también lo que se hace es implementar a ambos de forma explícita para que seas consciente de a cuál estás llamando. Entonces no tener ninguno de los dos de forma implícita. Y decir, bueno, listo, cada vez que lo quieras usar, castealo porque es peligroso que no sepas a cuál estás llamando. Es peligroso, es confuso, porque estás llamando a uno y capaz que no es el que querías. Ahí ya hay decisiones de negocio, no, en realidad, hay decisiones de los programadores para tomar. Ver qué implica cada una de las versiones. Sí. Para castear, entre paréntesis, el nombre de la interfaz. Casteado como casteamos al principio de la cursada. Sí, el casteo es siempre igual. Nada. Sí. Como herramienta es esto, es una... bueno, acá hay otro caso de por qué usar interfaces de forma explícita. No se pueden sobreescribir en las herencias. Entonces a veces uno quiere bloquear la sobreescritura de cierta interfaz, lo puede hacer con una interfaz explícita. Pero bueno, ahí tienen varios porqués. Como herramienta nos sirve para, por ejemplo, ¿me puedo ir a una API? ¿Todos saben lo que es una API o alguien no? Si alguien me dice que no, trato de buscar otro ejemplo, pero son los ejemplos que más me vienen porque con lo que estoy laburando más. Hablando mal y pronto, sería un lugar de consulta en internet. Uno le pega una dirección de internet y de eso le devuelve datos. Vamos a hablar mal y pronto. Vamos a simplificarlo espantosamente. Pero es como para que se entienda rápido, digo. Uno, no sé, querés saber cómo salió el partido de Independiente, le pegás a la API, te devuelve el resultado. Le pegás a la API, le pasás el argumento, no sé, la fecha y el equipo, te devuelve el resultado. Querés saber el clima, le pegás a la API del clima, te devuelve el clima actual. Hay una API, creo que es del Servicio Meteorológico Nacional, que le pegás y te devuelve la temperatura, el viento, toda la información del clima. También hay cotizaciones de dólar, hay un montón que son pagas, hay un montón que son gratuitas. Es como un feed en internet, digamos, datos en internet. Pongámosle así, estoy hablando muy mal, el que sabe de esto me está odiando, pero bueno, el que no creo que se lo simplifique a un nivel entendible, ¿no? Un servicio en internet. Sí, se codean, se programan, tienen un montón de endpoints que son los lugares a donde vos vas a pegarle, etcétera. Es enorme una API. Pero estoy simplificándolo mucho para no meterme en ningún lío y que se entienda lo más fácil posible. Uno, por ejemplo, cuando tiene una API, va a tener un montón de esto que yo digo endpoints, los lugares a donde uno le pega, el http www.le.com.ar /resultado /partido, no sé, pónganle toda la URL, toda la dirección
todo lo que ustedes escribirían ahí en la URL, en un navegador. Tiene un montón de esos. Supongamos, vamos al servicio meteorológico. Tiene el clima actual, tiene el clima para los próximos 10 días, vamos a suponer, tiene informes regionales, uno puede decir, no sé, quizás lluvias o vientos o ciertas cosas, que en realidad todos los informes son regionales, pero ciertas cosas más específicas, quizás tenga otros endpoints, o sea, tiene varias cosas similares. Todo eso va a tener, por ejemplo, un método que sea el obtener. Yo te pego, devolveme información. También quizás tengan todos un método que sea el agregar. Yo tengo información nueva o modificar. Yo tengo información nueva y la quiero cargar. Yo soy un meteorólogo que laburo para el Servicio Meteorológico Nacional desde mi casa. Quiero cargar información. Entonces yo le cargo en un programa ciertos datos y se los mando, ciertas variables. O incluso los sistemas que se instalan meteorológicos en distintos lugares del país, que son los automáticos, reportan a una PC en algún lado y cargan información. Bueno, tienen que tener un lugar donde cargar información. Cargar información nueva o modificar información quizás. Entonces ya tenemos un obtener, tenemos un agregar, tenemos un modificar. Vamos a poner esos tres. Podrían tener un borrar. Me metí en el meteorológico, quizás el borrar no tenga sentido. Tienen esos tres. Ahora, todo lo que yo nombré antes tiene esos tres. El reporte meteorológico de hoy, el reporte meteorológico extendido, el reporte meteorológico de vientos, el reporte meteorológico de tormentas, de lluvias, de precipitaciones sería. Probablemente tengan incluso endpoints separados, o sea, tengan distintas direcciones a las cuales uno le pega y actualiza esa información. ¿Por qué? Porque no es lo mismo querer actualizar la temperatura, supongamos, que actualizar el viento, que actualizar cuánta lluvia hubo ahora, o distinta información, o quiero obtener solo la información de lluvias, quiero obtener solo la información de viento. Bueno, entonces tenemos que distintos lugares a donde les vamos a pegar, donde vamos a ir a obtener esa información o registrarla, que hacen lo mismo: obtener, borrar, obtener, agregar, modificar. ¿Qué hago? Una interfaz. Declaro una interfaz que tenga el método obtener, que reciba ciertas cosas y retorne cierto tipo de dato. Tengo el método agregar, que reciba ciertas cosas y retorne cierto tipo de dato. Tengo el método actualizar, que reciba ciertas cosas y retorne cierto tipo de dato. Entonces me hago una interfaz. Cada vez que quiero hacer un nuevo endpoint, cada vez que quiero hacer un lugar donde la gente puede ir a pegarle y obtener información o actualizar información, implemento esa interfaz. Eso ya me obliga a llamar a esos tres métodos de la misma manera, a recordar que si quiero hacer ese endpoint tengo que recibir información y devolver información en un formato. Sobre todo el devolver, porque cuando estamos en una API necesitamos la información de alguna manera para que le llegue al usuario o una confirmación de escritura o el reporte con un cierto formato, con una cierta lógica. Entonces me declaro interfaces que quizás sean genéricas, porque quizás mi interfaz necesita poder retornar siempre un tipo de dato, pero que se lo declaro en cada uno de los endpoints va a ser distinto. Entonces en el de viento tengo un objeto que tiene ciertos datos que son los de vientos, y en el de precipitaciones tengo un objeto que tiene ciertos datos que son los referentes a las lluvias. Pero bueno, con una interfaz puedo decir, bueno, listo, siempre el obtener se llama obtener. Entonces siempre que alguien quiere obtener información sabe que le pega ese método, o sabe que le pega ese endpoint, o sabe que le pega ese lo que sea. Entonces simplifico mucho mi código, no doy tantas alternativas a nuevas implementaciones, a que hoy le puse obtener y mañana le puse get, y pasado viene otro programador y le pone agarrar, y se empieza a empastar todo se llama distinto, no sé dónde están las cosas porque no las puedo encontrar, tengo que revisar cada clase para saber cómo llamar a sus métodos. Imagínense, no se podría hacer un for each sin una interfaz. Una pavada como un for each, que es un método, que es el método que devuelve el próximo elemento, no se puede hacer sin una interfaz. ¿Por qué? Porque el próximo programador le pone otro nombre. Entonces la interfaz lo que hace es decir, bueno, listo, vos tenés que hacer esto, vos tenés que implementar este método, vos tenés que devolver esto, vos tenés que tener este argumento.
Sí. Cuanta más gente cobra más lógica todo, siempre. El ser prolijo, el documentar, todo cobra más lógica cuanta más gente mete las manos. A veces metes manos vos solo, pero en una empresa, y un día te podés ir. Entonces, aunque seas uno, también le estás simplificando la vida al próximo. Fue mi caso, laburé 18 años en la misma empresa y me fui. Bueno, todo el quilombo les quedó bastante prolijo. No sé si todo, pero mucho sí. Nosotros le vamos a encontrar lógicas que obviamente si no estuvieran propuestas por mí, ustedes lo que harían es meterle el método con el mismo nombre en dos lugares. Con la interfaz lo que te aseguras es que ese nombre sea igual, que ese argumento sea el mismo y demás. O sea, como que lo especificás bien en un lugar y después estás obligado. Cuando uno labura solo es como más, bueno, esto igual lo podría haber hecho sin una interfaz, que es lo que, o sea, yo lo admito, me pasó durante años, yo hacía eso. ¿Para qué voy a generar una interfaz si es más fácil? Agarro, copio, pego el método, ya sé que tiene la misma firma. Pero bueno, como mostrar, como sigo, no sé, he hecho un montón de cosas sin interfase que vistas a hoy me arrepiento. Porque la interfaz hubiera homogeneizado todo mucho más. De una manera más simple, o sea, yo lo único que tendría que haber visto era que tenía que implementar la interfaz. En vez de ir y fijarme cómo se llamaba el método para que se llamen los dos iguales. Entonces, la interfaz da un montón de herramientas, sobre todo cuando hay equipos. Yo pasé de laburar solo a laburar en un equipo de 6 personas, y en ese equipo, de hecho a veces hay programadores junior que no utilizan estas herramientas porque les es más fácil no utilizarlas, y se generan estos problemas. ¿Y cómo se llama eso? Y bueno, no, pará, refactoricemos el código. ¿Por qué no implementaste la interfaz? ¿Por qué no hiciste la herencia? ¿Por qué? Porque la herencia es lo mismo, uno podría repetir los métodos, una herencia con abstract. Una herencia de una clase abstracta que tiene métodos abstractos. Y repito el código, ¿para qué hace una herencia abstracta? Bueno, no, porque eso te permite que todos se llamen igual, te permite usar polimorfismo, te da un montón de herramientas el ser prolijo. Bueno, este es un caso. Pero bueno, es lo que les digo, cuesta muchísimo caer la ficha de por qué yo solo programando en mi casa tengo que usar esto. Muchos de ustedes van a caer en empresas, van a ir a laburar en empresas donde ya lo están usando y van a decir, bueno, lo uso. Está buenísimo si entienden el poder que tiene todo esto. Pero bueno, a mí me costó. Sí. Porque uno puede implementar n cantidad de interfaces, pero solo heredar de una clase. También. Último llamado, si alguien no se anotó en el formulario, es ahora o nunca. Y bueno, terminemos con esto de interfaces. Acá hay una implementación. Sí, dale. No, puede tener n. Puede tener 50 métodos, 20 propiedades. No tiene límite. Es como una clase, entre comillas, muy entre comillas. Gol de alguien. Pero no hay límite. Esto, sí, la firma con sus argumentos, todo. Retorno, nombre, argumentos. Punto y coma. Sí, string, mi método, argumentos, punto y coma. Creo que hablaste vos, Roberto. Creo.
Es una manera de verlo. No es, o sea, siempre que implementas una interfaz estás obligado a implementar sus métodos. Por ejemplo, acá se implementa la interfaz esta. Sí o sí tenés que declarar mi método. En este caso lo declara de forma explícita. Esto podría no estar. Para este ejemplo está porque lo necesito, pero podría no ser de forma explícita. Pero siempre hay que declararlo. Estás obligado a declararlo si no te da un error. Ya esto te lo marca en rojo. Pero sí, es una forma de verlo. El contrato a mí fue la que más me cerró en mi cabeza para entender el porqué y el poderío. Un contrato es algo vinculante. Si vos firmás un contrato de alquiler, estás obligado a pagar todos los meses y no sé, lo querés dar de baja, tenés ciertas pautas, bueno, tenés ciertas obligaciones y ciertos compromisos. Bueno, acá también estás obligado a declarar ciertos métodos. Tu compromiso sería darles una funcionalidad acorde. Pero eso es un contrato, es algo vinculante. Implementás la interfaz, tenés que declarar los métodos. Bueno, no me está tomando el ir para atrás para borrar esto que taché, así que hagamos de cuenta que no lo taché, porque necesito que ya nos vayamos a ver el recuperatorio. Acá hay una interfaz que define un método, mi método, una clase que implementa la interfaz e implementa el método de forma explícita. Hace un return all, pero de forma explícita. Entonces acá declaro mi objeto y acá lo que hago es, bueno, acá lo que dice es que si yo quisiera hacer esto, obj.mimétodo, como está declarado de forma explícita, no me dejaría. Entonces, para poder utilizar mi método, sí o sí tengo que castear al tipo de la interfaz, que es lo que les decía antes, es una de las restricciones que tienen las implementaciones de forma explícita. Si estuviera declarado de forma implícita, ahora sí hagamos de cuenta que esto no está, esta línea es válida. Y en ese caso ambas líneas son válidas, porque el casteo también te dejaría llamar a mi método. Forma implícita, ambas líneas son válidas, se declara sin el nombre de la interfaz. Forma explícita, solo esta línea es válida, y acá se declara con el nombre de la interfaz. Recuerden, igual que los casteos, explícito es que se pone el nombre, implícito no hace falta poner nada. Bueno, corto acá